Buenas tardes, bienvenidos a mi vino de la tarde y algo de conversación. A ver si se va conectando. Muy buenas, Ro. A ver si se van conectando, creo que ya la tengo aquí. Y empezamos. A ver. Hola, Dolfina. Muy buenas, José Ángel. ¿Me ¿Qué ves? tal? Sí, te oigo, te oigo. Perfecto. Esto se está portando muy bien últimamente, porque hay veces Bueno, que no se me ve. O sea que, a bueno, ver, lo mejor de todo es que me ves tú a mí porque yo es la primera vez que me conecto así por Instagram, así que me no estreno pasa nada, contigo. no pasa nada. Vamos a empezar. Esto es una conversación entre amigos, así que sin ningún problema. Muy bien. Bueno, José Ángel, ¿qué te parece? Bueno, lo primero, ¿qué tal tu semana? Que siempre pregunto. Uf, agobiante. Bueno, pues, Eh, dejémoslo ahí entonces. sí, no, pero a ver, sabes que a mí me gusta lo que hago, con lo cual es un agobio llevadero. Ah, Porque bueno, cuando uno hace lo que le gusta, no trabaja. O eso sea que, exacto, ¿no? Eso dicen, sarna con gusto no pica, ¿no? pero mortifica. Bien. Bueno, José Ángel, ¿qué te parece si lo primero de todos nos cuentas un poquito quién eres, a qué te dedicas, las cositas que has hecho por ahí, nos lo muestras todo un poquito para que te conozcan? Vale, pues bueno, me llamo José Ángel Planillo, como ya me has presentado tú. Soy guía oficial de turismo. Me dedico un poco a mostrar los pueblos de la comarca a todos aquellos que se acercan a nuestro territorio. Y además de todo eso, también tengo una versión de difusión cultural en la cual, pues, por ejemplo, me dedico a presentar a escritores y escritoras en diversos actos que vamos programando a través de la Asociación de Cultura. Por ejemplo, en Torás o en Segorbe, que también hemos hecho algún evento, y en fin, donde nos van llamando y podemos tener un poquito de espacio. Y además de todo eso, pues también desde hace unos 5 o 6 años me dedico también a escribir, pero más que a escribir novelas, como algunas que tengo aquí enfrente, a mí me da para lo que me da. Yo me quedo en junta letras y como muchos relatos cortitos, que es hasta de momento donde me atrevo. No he dado todavía ese paso a llenar más de X páginas. Vale, tú lo estás explicando todo muy bien, muy modestamente, pero yo sé que hay por ahí un relato que ha sido publicado porque fue ganador. Bueno, Sí, pues del dilo. premio Max Au. Sí, bueno, a ver, como me dice cierta personilla que tengo al lado muchas veces, para llevar tan poco tiempo parece que no se me da tan mal. Y en los años que llevo sí que es verdad que, como bien has dicho, no solo tengo uno, tengo varios relatos publicados en diferentes antologías. Pero como acabas de comentar, tengo uno, sobre todo, que lo tengo aquí, Muy bien. que es el me tapo yo, me da igual. El Barranco de los Judíos, que como podéis ver, fue el ganador del 36º, espera, que lo veo al revés, 36º Premio Internacional de Cuentos Max Au en su versión comarcal, que tampoco hay que tirar los cohetes tan altos. Bueno, Y bueno, pues lo tenéis, es una historia que cuenta un poquito una, una anécdota familiar, vamos a llamarlo así, de una familia, de una niña que tiene un pequeño diario en el que está ya con ansias de llegar a cumplir una edad determinada que se le va a desvelar en su familia un secreto familiar. Y ese secreto consiste en ir hasta este lugar, que no voy a decir de momento dónde está, así que el que quiera leerlo, que se lo pueda leer, y descubrir qué lleva, por qué se llama así y qué secreto tiene esa familia. El caso es que descubrirá un legajo, hasta ahí sí que te lo puedo decir, y lo que se cuenta en él son hechos reales, porque la historia es que, bueno, yo sabes que tengo mi vertiente también investigadora y a mí me llamaba mucho la atención este lugar y porque es su nombre.
y yo quería averiguar el por qué. Entonces me estuve leyendo muchísima información acerca de este lugar y de todos los judíos que habitaron la provincia de Teruel. Vamos a dar esa pista. Y al final, como no llegué a ninguna conclusión, porque por desgracia durante la Guerra Civil pues se destruyó gran parte de los archivos y demás, pues se me quedó en un cajón. Y cuando empecé a adentrarme en esto de la literatura, pues dije, mira, ya que lo tengo ahí embastado, vamos a darle salida. Entonces me inventé el final, que es de todo lo que le pasa a la protagonista del relato. Obviamente no solo le pasa a una persona, le pasan a muchos. Yo simplemente lo he concentrado todo en un personaje. Y lo que narra a partir de que sale de este espacio, de este lugar, es ficción. Pero prácticamente hasta que llega hasta el momento de salir, es todo real. Y a partir de ahí ya pues pasan una serie de cosas que, bueno, el cuento es cortito, pero ahí lo puedo dejar. Por aquí, Aida Valkyria Terebel, hay cada nombre, dice, Sí, mi y pareja. varios premiados también. Sí, también. Este no fue el primero, la verdad. Casi me estrené con otro relato premiado. Aunque, bueno, voy a empezar por el principio. Aquí en esta antología también, que como te digo, yo tengo varios publicados en antologías. En esta que publicó en su momento la editorial Vinatea, es donde, digamos, tuve mi bautizo de fuego. Yo, como te digo, escribía más bien, digamos, ensayo, y aquí se me propuso hacer un relato sobre un monumento, o sea, un edificio de Valencia, y que contase una historia acerca de él. El hotel Metropol, que te los voy a enseñar. Aquí está. Este es el cartelito un poco del relato que hice yo. Entonces, pues cuento en 3 o 4 páginas, realmente, porque no tiene mucho más, la historia de este edificio, concentrada también en un diálogo entre un abuelo y un nieto, en el que el abuelo, que trabajó en este emblemático establecimiento, pues cuenta algunas de las anécdotas que pasaron a él. Ese, como digo, fue mi relato inicial, pero la verdad es que me costó un horror y lo dejé de nuevo olvidado, hasta que el Valkyria de Rebel que tenemos por ahí abajo me empezó a pinchar. Eso es muy aburrido. Escribe algo más ameno que sea más legible para todo el público. Y me animó un poco a lanzarme a la literatura. Y bueno, pues uno de los primeros relatos que envié a concurso y que ganaron fue en esta antología, en el primer certamen literario de relato corto de los amigos de Villa de Gaibiel. Y mi trabajo, que se tituló en aquel momento La misteriosa entrega, a ver que lo veáis aquí también, pues fue el que, a juicio del jurado, mereció el primer premio. Y la verdad es que fue toda una sorpresa porque yo lo mandé casi por participar. Y bueno, y en fin, pues nada, quedó primero. Pero es que a la segunda edición quedé en cuarto lugar. O sea que tampoco se me dio tan mal. En fin, esa también la tenemos publicada en la segunda parte, digamos, en esta segunda antología que ganaron otros compañeros que tenían también muy buenas historias. Y a mí pues me quedó Mi Río Rojo en cuarto lugar. Bueno, mención de honor, en teoría es cuarto lugar. Pero bueno, yo súper contento. Yo no participo por ganar. Claro que sí. Yo participo por divertirme. Pero a ver, yo participo en certámenes y me sale la liebre en alguno, bueno, toco hasta las castañuelas y no se hace. Guau, veas. Claro, sí, es que, a ver, mucha gente alguna vez me ha dicho, porque, a ver, yo con llegar a la final, para mí ya es un logro. A lo mejor se presentan, por ejemplo, en Aguanaj, en la revista de Higueras, se presentan estos últimos años entre 600 y 900 relatos. Y en las 3 o 4 ediciones en las que he participado, mi relato siempre sale publicado en la revista, porque queda dentro de los 20 primeros. ¿Qué más quieres? O sea, no ganas. Bueno, el año pasado sí que gané, también hay que decirlo. Pero en la versión también comarcal, segundo de la general y primero comarcal. Y que tu relato quede ahí, o sea, para mí es todo un honor. O sea, jolín, ¿qué más quieres? Eso tendría que ser un empujón para decidirte a algo un poco más largo. Ya no te digo novela, métete en una novela corta. Ya está. A ver. De momento, la obra más larga que he escrito fue también para otro certamen literario que ese no se ha publicado. El premio se lo guarda el ayuntamiento y no sé si el día de mañana harán algún tipo de
de antología también, porque claro, son relatos más largos, porque creo que este tenía 30 páginas, y ganó hace también en el 2022 el certamen de relato de Almenara con El niño de la Crehueta, y pues bueno, eso se quedó ahí, no lo tengo publicado, pero también ese ha sido hasta ahora el reto más largo que he conseguido, el relato más largo que he conseguido hilvanar. Bueno, Luego me presenté una segunda ocasión, en esta vez no fue tan bueno y ganó otro compañero de escritor, pero bueno, eso hasta ahí, pero ya me cuesta mucho, ya eso ya se me va. nadie dijo que fuera fácil. No, no, Ah, para nada. O sea, yo os admiro a vosotros que conseguís hilvanar cada año o cada 2 años sacar una historia adelante. Sé que no solo se hace en 2 años, se lleva un proceso previo más largo. Pero en esos 2 años a lo mejor es cuando te decides a sentarte delante del ordenador, pulir y lanzarlo. Pero a mí de momento ya os digo, tengo alguna idea ahí en el run run de la cabeza, tú madúrala. pero de momento no llega. Ni tiempo ni maña. No, ya te digo, a cositas cortas. Bueno, poco a poco, vamos a dejarlo ahí. Ya llegará. Mm, Bueno, José Ángel, ya te conocemos, ya sabemos un poquito quién eres y vamos a pasar al tema de hoy, ¿te parece? vale, Yo siempre, primero, invito a la gente que nos esté viendo a que si se quiere conectar con nosotros o bien para hacerte a ti alguna pregunta o para hablar con el tema, pues que aprieten la camarita de vídeo y le damos paso. Y perfecto. dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? Tú has dicho que eres agente, ¿lo he dicho bien? Agente de turismo. Agente de turismo. Guía oficial de turismo. Estaba escuchando a ver lo que me decías. Es que Me me ha ha sacado un cargo sonado tan nuevo. raro y no tirado, digo, agente. Guía de turismo. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras qué es una ruta literaria, lo primero, porque vamos a hablar de ello. ¿Qué es una ruta literaria? Vale, pues a ver, una ruta literaria es algo que se crea hace ya varios siglos con la idea de a los lectores y meterlos un poquito más, si cabe, en el libro. Es decir, todo eso que has estado imaginándote tú en tu cabeza mientras estás leyendo las páginas que otra persona ha escrito, puedas verlo con tus ojos y vivirlos en primera persona. En un principio, pues la idea era visualizar pues los espacios, ¿no?, donde se habían movido esos personajes, pero poco a poco la cosa ha ido cambiando y se ha ido haciendo bastantes experiencias paralelas a todo este tipo de actividades. Ya no solo visualizar los espacios, sino también a lo mejor entrar a los restaurantes donde comen, tener menús especializados, participar, como no, también con el autor en la actividad y, pues bueno, acercar y darle un poco más de vida, sacar la vida de ese libro a una vida real. Entonces, hacer una ruta sobre un libro o sobre una serie de libros en un determinado espacio, por ejemplo, así en plan resumido. Muy bien. Yo te voy a comentar cosas que he visto por ahí, tú me dices si es correcto o no, que a veces saco cada afirmación, que bueno, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y me los desarrollas un poquito, ¿vale? Vale. Y Aida, que debe de haberle hecho gracia, mi ida, dice agente secreto, como diciendo, ay, hija mía. Vamos a ver. Los viajes literarios, las rutas literarias, ¿vale?, añaden valor a la experiencia lectora. Porque dicen que tienes, a través de la conexión de los lugares y demás, como que conectas más emocionalmente. ¿Tú eso cómo lo ves? Pues totalmente de acuerdo. Mira, yo, por ejemplo, he tenido una experiencia en ese sentido. Supongo que todos conocéis la famosa trilogía del Baztán, que se ha hecho tan famosa, ahora mismo no me acuerdo del nombre de la autora, Dolores Redondo, perdona. Y a mí me enganchó. O sea, a mí me gusta mucho el tema de la mitología vasca, soy también muy amante de la novela negra y combinamos ambas cosas. Entonces nos fuimos al Baztán. La sorpresa fue que
de toda la gente que ibas viendo por la calle que no eran lugareños, íbamos con el libro detrás buscando los escenarios. Y conectas porque además vas viendo y te vas imaginando realmente esto era aquí, esto era allá. Entonces, casualmente también descubrimos que había una ruta literaria en torno a estas novelas. Pues claro, la contratas. La contratas es que, claro, te llevan a los escenarios en los que la autora se ha basado para hacer lo que ella describe. Con sus licencias, por supuesto, porque tú puedes estar viendo una casa y esa casa es una vivienda particular, pero en su imaginación ella la ha desarrollado como una fábrica. Entonces, pues claro, ellos te van explicando, vas andando, te van tal, y como curiosidad, por ejemplo, llegamos a un punto que nos dijo, esta es la vivienda en la que adquieren los protagonistas, Amaya y su marido, para vivir en Elizondo. Y tú te quedas mirando la casa y dices, pues no. Vosotros miradla bien. Sí, sí, la miramos perfectamente, pero esta casa no es. A ver, mirad, tenemos una cerca, tenemos la casita, tenemos el huerto, tenemos... Bueno, pues sí, tienes razón, tiene todo eso, pero la casa no es. Total, que a la que salimos de esa calle y giramos bueno, un par de esquinas más, nos encontramos de frente con un caserío y todos, absolutamente todos dijimos, esa casa sí que es la de la novela, dice. Y claro, la han metido en esa otra que hemos visto. Y ya está, es tan sencillo como eso. Pero claro, tú imagínate si éramos unas 20 personas, lo que acabas de decir tú, te inmerses, te sumerges plenamente en lo que estás viendo. Entonces se te mete dentro. Luego, por ejemplo, un edificio que había allí en Elizondo lo han transformado ahora para que sea la fábrica de los dulces, que entonces no existía como tal. O sea que eso ha dado pie también a una industria paralela a que la gente pueda funcionar a nivel turístico también en los destinos. Y ese ejemplo también lo tenemos con nuestra paisana Rosario Raro. Desde que escribió su Volver a Canfranc es otra historia y la estación ya ni te voy a contar. Y también lo mismo, es rara la vez que vas y no te encuentras a alguien con un libro de ella en la mano. Y va buscando los espacios, el paseo de los melancólicos, la casa donde, en fin, todo. Y está súper chulo porque, claro, y si encima te acompaña la autora, pues ya ni te cuenta. Una cosa, además de eso, si nos vamos un poquito hacia, ya no te voy a decir novela histórica, da igual, el ejemplo que me has puesto de Dolores Redondo, o bueno, o en el caso de Rosario Raro, también la forma de hablar de los personajes, la forma de comportarse, el ambiente, todo eso lo percibe mejor el lector como que se cree más la novela. Uh -huh. Claro, porque estás viendo realmente por qué se habla de esa manera en la obra en la que tú estás, o sea, en el lugar en el que ellos conviven. Tú imagínate si traemos una novela aquí, a nuestro territorio, que si fuera en la comarca del Alto Palancia, escucharían palabras del churro, rocha, laminero, o me duele la gobanilla, yo qué sé, cosas que por aquí son muy normales, pero por ejemplo, si nos vamos a la Val d'Uixó, que tenemos ahí a Aida, pues escucharemos también bodí, que es una cosa que dices, ¿y eso qué es? Pues son palabras muy típicas de allí, que son en valenciano y que pueden en un momento dado, el autor, aunque escriba en castellano, puede meter una frase en valenciano para conseguir la idiosincrasia de lo que él está intentando trasladar al lector. Entonces, son maneras de que realmente te sumerjas, como hemos estado hablando, dentro de la novela del todo. O sea, ya no solamente leyendo, sino viviendo en el lugar donde transcurre una historia, escuchando lo que hablan las personas que tienes alrededor, ver cómo no los protagonistas, porque obviamente son ficción, pero personas como los protagonistas hablan y conviven con otras personas. Entonces, la experiencia puede ser ya plena. Una cosa, normalmente las rutas literarias has comentado que pueden ser en un espacio geográfico, como es por ejemplo el caso del Baztán, o en un lugar histórico, como es el caso de la estación, pero también hay rutas, a mí me ha dado gracia porque he estado mirando por ahí, hay en cementerios, cafés, barrios, incluso comercios. Hay
¿cómo se prepara una ruta así? Quiero decir, ¿cómo se enfoca una ruta literaria? ¿Cómo se prepara? A ver, primero tienes que conocer muy bien la obra en la que te vas a basar, ¿vale? Entonces, una vez ya conoces bastante todo un poco el entramado, por supuesto, si tienes la ayuda del escritor un poquito, pues te es más fácil. Y a partir de ahí, pues ya es, aparte de recorrer el lugar o el espacio en el que vas a estar, por ejemplo, si es un comercio, mira, otro ejemplo que te puedo poner, en Castellón. Justamente que ayer, además, sacó novela nueva, el amigo Julio César Cano, pues ha conseguido que Castellón, que es una ciudad aparentemente fea, tenga ahora un destino literario, o sea, se ha convertido en un destino literario gracias a sus novelas y especialmente 3 o 4 comercios que aparecen continuamente en sus obras, como pueda ser, vamos a hacer un poco de publicidad, aunque no nos paguen, el Hotel A ver si me Mindoro. pagan. Bueno, claro, oye, la próxima obra de Nuria Colomina tendrá un logo debajo. Pues bueno, el Hotel Mindoro, por ejemplo, que está detrás del teatro principal, es el hogar donde vive el protagonista. Luego hay un restaurante chino que se ha hecho su famoso con su pato a la naranja, que de hecho casi todo el mundo que va ahora pide el pato a la naranja del inspector Montfort. Y varios lugares y cafés y demás que son los que usualmente utiliza este personaje de ficción y que hoy en día, pues, casi le tienen un rincón allí puesto para todo el cliente que va porque pregunta directamente por ese producto. O sea que es una manera también de dar, o sea, sin el escritor pretenderlo, ha logrado que ciertos comercios tengan una fama gracias a sus novelas. Entonces se pueden hacer, mira, otro ejemplo también a nivel gastronómico, el que, volviendo un poco al Baztán, como hemos comentado, el chinchagorri que se comen en la novela de Dolores Redondo, no se hacía ya en Elizondo. Y gracias a las novelas se han vuelto a recuperar. O sea que, imagínate. No sabía yo. Entonces, fíjate que yo estaba hablando de rutas literarias, pero serían literario-gastronómicas en este Le caso. podemos dar pues le podemos poner muchos adjetivos a la obra. O sea, lo podemos hacer desde etnográficas hasta históricas, gastronómicas, no sé, ya es que ahora mismo no se me ocurre nada, tampoco más. Pero, por ejemplo, mira, otra cosa que te voy a enseñar por aquí. Esta otra antología, por ejemplo, que es del primer certamen literario que se hizo en Benafer, el relato que ganó, que también lo hice yo, por eso lo tengo aquí a mano, es El camino del Grial por Benafer. Pues esto, que en principio fue una idea de ficción, está claro que ya tenía yo mi cabeza trabajando por otro lado y colaboró con la Asociación Cultural Camino del Santo Grial. Pues era digamos, un empeño de algunas personas de allí y propio de que el camino del Grial pasara por Benafer. Pues bueno, a día de hoy pasa. Parte por donde yo he trazado, porque para eso lo escribí, pero he conseguido que ese camino del Grial pase ahora por Benafer y de hecho nos han nombrado falleros de honor tanto al Ayuntamiento de Benafer como a mí, que soy el guía del camino. Y hemos puesto un retablo ahora cerámico, un socarrat, para indicar el paso del camino por Benafer. O sea, también es un itinerario cultural y de valor, vamos a llamar, religioso. O sea, que mira si le podemos dar utilidades a una ruta literaria o a un relato en este caso. Claro, eh, una de las cosas importantes también en las rutas literarias es que, dependiendo del tema del libro, algunos están muy vinculados al disfrute del patrimonio, que es un poco lo que estás comentando tú por el tema de la ruta, pero el disfrute del patrimonio de una ciudad, gracias a la literatura. Yo tengo ganas, de hecho, de ir ahora no me sale, pero bueno, leí una novela que me describía la puerta de una catedral que no me sale, no sé si era Tudela, pero es que no me atrevo a decirlo por si meto la pata, que es que Es tengo que ir a posible. verla. Es Las que de los tengo que ir a Banucasi, las novelas de Banucasi, ¿puede No, ser? no Ah, es de Banu Qasi, no, es uno que habla, además es de los de las piedras, ah, me sale ah. Picaporreros. Vale, Sí, ese vale, es el uno alma de las piedras o alguna de estas.
y hablan de toda la construcción de la puerta, lo que significan todos los pecados. Bueno, Sí, 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 sí. tengo que ir a verla. Y es por una novela. O sea, si no, a lo mejor ni lo Claro, hubiera hecho. claro. Pero eso ha pasado en muchas cosas. A mí, por ejemplo, yo tengo pendiente visitar la Catedral del Mar, por ejemplo, que es una novela también que se hizo famosa gracias a Ildefonso Falconés. Y a mí se me ha quedado ahí que tengo 2 veces que he ido a Barcelona y no he podido ir por circunstancias, pero la tengo pendiente de ir a ver la Catedral del Mar. Por ese mismo motivo también me fui a Tudela, por lo que has comentado tú, porque me leí parte de la trilogía bueno, que creo que son 4 al final, pero el último no lo había sacado entonces, de los Banu Qasi, y a mí yo fui a Tudela adrede por ver todo el entramado donde transcurre la novela, que me llevé un poco de chasco porque, por desgracia, claro, está ambientada pero no tiene nada que ver con lo que tú lees. Pero bueno, en fin, son cosas que mueven turistas. Pero escucha, acabas de decir, claro, tú según donde vayas, obviamente, si nos trasladamos al pasado, se parece lo mismo, el paisaje me refiero, que un huevo a una castaña. O sea, Exacto, nada. sí, sí, por Entonces, supuesto. el guía, al margen de lo que tú hayas leído, el guía es el que te tiene que introducir. Exactamente, esa es nuestra función. Es que además de la magia vuestra de escribir y plasmar esa historia que hay detrás, el tema es que el guía interprete lo que tú estás viendo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en la Cartuja de Valdecrist. Tú llegas a la Cartuja en altura y ves piedras. Solo hay piedras, ruinas. Nadie se imagina lo que hay allí hasta que el guía, ya sea yo o sea mi compañera de turismo o quien sea, te empieza a explicar lo que allí hubo. Y entonces salen con, ostras, qué pasada. ¿Y esto está aquí? Claro, entonces en la novela, o sea, en una ruta cultural, en una ruta literaria, hemos de hacer lo mismo. Tú tienes que coger y, aunque ahora no se parezca nada, porque la ficción, o sea, la novela es una ficción, pero tú tienes que poner lo que el escritor ha escrito en ese lugar. Es decir, vamos a poner que están 2 señoras limpiando en un lavadero y tú tienes que hacer que la gente vea a esas 2 señoras lavando ahí. ¿Y cómo pasan las cosas y por qué pasan las cosas en ese lavadero? Por decirte un ejemplo, ya que eres de SOT, pues mira, claro, hay que poner en patrimonio el de SOT también en valor. O sea, ¿por qué pasan las cosas en ese lugar? Tú puedes llegar ahí y no ver nada, pero para eso está la ruta literaria, para que te lo hagan ver, para meterte en introducirte a través de las palabras que ya se han plasmado primero en un libro. En este caso, a ti te metan un poquito más en el espacio en el que transcurre la novela. Claro, porque es que es lo que te digo, por imaginación que tengas, a lo mejor llegas y te quedas despagado. Una cosa es que veas la puerta de una catedral que además esté totalmente en uso y reformada y bien cuidada como patrimonio, y otra cosa es que vayas a unas ruinas que ahí hubo una ermita o hubo una catedral o algo y ahí tú lo has No queda dicho, nada. ves piedras y no te imaginas nada. Y encima la carretera pasa por el lado y te quedas así un poco que dices, bueno, ¿y aquí dónde estaban los caballos? ¿Dónde estaba? Esa es la labor Cierto. del guía, de introducirte en la época, las costumbres, aparte del libro, siempre basándote en lo que ponga Claro, claro. el libro. Sí, porque, a ver, tú no es lo mismo una visita guiada de una ciudad que una visita literaria. O sea, yo puedo estar viendo, no sé, el Teatro Romano de Sagunto y si no tiene nada que ver con la novela, no lo voy a explicar. O sea, tú has venido a vivir la novela, no has venido a ver. Para eso hay otra ruta que va aparte, pero tú has venido a ver lo que transcurre en la novela. Y sí, obviamente, supongo que si se hace una novela en Sagunto, seguro que el Teatro Romano de Sagunto saldrá por ahí, seguro. A ver, tienes bueno, yo no sé si tú habrás leído a Posteguillo, pero Posteguillo te narra toda la batalla de Sagunto que... Pero no está el Teatro Romano porque no estaba construido entonces. Ah. ¿Ves? Es que yo no soy guía. Claro, no, no. No, ya no es guía. El teatro es romano. Bueno, Roma no, porque ahora ya con la restauración nueva no. Pero estamos hablando en este caso de la época de los íberos
y los cartagineses. Estamos hablando de 200 años antes de que lleguen los romanos bueno, casi 400 años antes de que se construya el teatro. O sea, no estaba el teatro romano de Sagunto. Vale. Entonces, tú tienes que trasladar en ese momento... No Pues te callas. Es que ahora entiendo porque yo decía, ¿y cómo? Digo, y el mar llegaba hasta el teatro porque hay una gran batalla naval. Ahora lo entiendo, llegaba al pueblo, no no. al teatro, a la ciudad. Digo yo. A ver, también es verdad que en aquella época, o sea, en 2000 años, el puerto de Sagunto, el actual puerto de Sagunto, no existía tampoco. Claro. O sea, el puerto de Sagunto que nosotros conocemos tiene 100 y poquito años. Entonces claro, pero estaba... yo me subía al teatro cuando habla de la parte de abajo. Ahora lo digo, fíjate, me lo acabas de aclarar, pero yo decía, ¿y cómo sería esto? Entonces entonces el Palancia llevaba agua, bueno, hoy también, pero pero no tanta agua. Bueno, entonces el agua llevaba un poquito más de agua el Palancia. No creo que fuera navegable, pero sí que es posible que llegaran ciertas barcas a lo que era la ciudad. Pero realmente lo que era la ciudad de Arce estaba más a la vertiente que nos da hacia Valencia, la parte sur, porque es donde estaba Arce. De hecho, Aníbal entra por la parte que viene, digamos, de Petrés-Gilet, que es por donde están las alturas de Aníbal, que para eso está la toponimia. Entonces, tú realmente una novela de Posteguillo, o sea, si nos vamos a ver la novela de Posteguillo a Sagunto, todo lo que tenemos que conocemos hoy del gran patrimonio que tiene Sagunto, un par de cosas. El resto no está. Qué curioso. A ver, por eso... Ahora, Aida ha escrito referente al comentario que has hecho antes de la Catedral del Mar, que le pega, según su criterio, a los pilares de la tierra 20.000 patadas, porque dice que es más amena y mucho más interesante. Yo solo he leído la Catedral del Mar, entonces la otra, como no la he leído, no puedo juzgar. Son dos historias distintas. Yo me he leído las dos. Sí. Son dos historias totalmente distintas. La Catedral del Mar es el proceso de construcción y el por qué se crea esa catedral. Y luego, pues bueno, el autor ya ha conseguido hacer una pequeña saga también y nos ha ido contando más acerca de la familia con la que, digamos, transcurre todo. Los Pilares de la Tierra, por supuesto, es una obra de mayor envergadura y también tiene su secuela, digamos, tiene su parte siguiente, pero es la historia de también una saga familiar, en este caso, que son los que levantan esa catedral, esos pilares de la tierra, digamos, y todo lo que hay en torno a la ciudad de no recuerdo si es Cambridge o algo así como se llama de ficción, la novela, y en fin, pues hay sus tramas, subtramas, el por qué pasa esto, o sea, son dos historias distintas en dos periodos de construcción diferentes, y cada una tiene su miga. A mí, por ejemplo, cada una tiene o sea, cada una para mí tiene su peculiaridad. Solo que la Catedral del Mar la puedo ver, los Pilares de la Tierra es ficción. No existe. A ver, José Ángel, hemos estado hablando de lo que es una ruta literaria con un libro en la mano. Incluso me has explicado un poquito el tema de Escipión. También hay rutas literarias que hablan sobre el autor, sobre un autor, digamos. ¿Esa cómo es? Quiero decirte, porque en una está claro que vas directamente a los sitios donde esté desarrollada, como por ejemplo hemos hablado ahora de la Afrikaans, pero hay en otras que digamos que solo es la obra del autor, o el autor y su obra, pero no están enfocadas en un libro, y es una ruta literaria. Sí, vale. Estas, por ejemplo, yo conozco un par de ellas. La más cercana que tenemos nosotros es, por ejemplo, la que hay una ruta literaria sobre Santiago Bru y Vidal, un saguntino que también realizó su obra poética y literaria durante muchísimos años, y su ciudad natal le ha dedicado una ruta literaria por los lugares que este autor tiene vínculo. Entonces, tú, por ejemplo, vas paseando por la ciudad y te encuentras el logo del personaje en un determinado lugar. Y tú pasas el QR, por ejemplo, porque en este caso son QRs, y te transmite lo que el autor ha escrito o qué vínculo tiene con ese espacio.
Por ejemplo, pues no sé, hay un justo al lado del río y es un poema sobre el río Palancia. Tú te vas calle Mayor arriba y te encuentras una plaza, a la Plaza de la Vila, a la Plaza Mayor, pues también le tiene su dedicado su trabajo, su tal. En otro lugar donde nació, en otro tal. Creo que Blasco Ibáñez tiene algo similar también en Valencia. Tiene varios puntos donde vivió y Sí, yo conozco su actuó, casa, claro. ahí, pero yo he ido, de hecho he ido allí, pero lo que estás diciendo, si cuando yo fui estaba, no lo conozco. Bueno, No, yo sé que hay unas, bueno, se hace algún tipo de ruta, pero no es tan literaria en este caso, es más vinculada a la figura de. La de Bru y Vidal sí que sé que se hace así, o sea, sí que hay varios QRs por la ciudad, tú vas paseando porque hay un folleto, pero no sé si todavía lo tienen todavía, pero los QRs están ahí y las placas están ahí. Entonces tú te encuentras con la figura de Bru y Vidal y un QR, tú escaneas, plam, y te cuentan una historia pero José, de. me estás dando la idea de prepararme yo unos cuantos QRs y plantarlos por ahí, a ver si cuela y leer mis novelas, claro. Hombre, pues es una idea, o sea, la vida de Nuria Colomina. Me gustaría además. Claro. No, eso no lo conocía yo. A ver, yo cuando fui bueno, en Valencia he ido a Blasco Ibáñez, Mariano Benlliure y demás, pero he ido a sus casas. También es cierto que hace años y el QR también es relativamente Nuevo, sí. joven. Entonces, a lo mejor lo han incorporado y yo eso no lo conozco, así que me informaré, me informaré. Mm. Una cosa, al principio del directo has comentado que las rutas literarias tienen origen hace unos cuantos siglos. Sí, pero en aquella época también piensa que no todo el mundo leía. Y el turismo es relativamente reciente. O sea, el concepto de turismo como lo tenemos en la actualidad, vamos a llamarlo en la actualidad, o vamos a ponerle, es un poquito entre comillas, ¿vale? Es del siglo XVIII por ahí, que es cuando hubo gente que tenía cierto dinero y se podía permitir viajar no por necesidad. En la época medieval nadie viajaba por placer o por curiosidad. Bueno, alguno había, pero muy contados. Entonces, la primera literatura que tenemos de viajes son narraciones de la gente que hace de viajes que hace por trabajo o por necesidad de hacer cosas, o sea, tipo diarios. Entonces, pues tenemos los itinerarios del Camino de Santiago, por ejemplo, donde hay un francés que nos va poniendo verdes a los distintos pueblos de España, porque éramos todos muy bárbaros. Sí, a los navarros en el libro no les hace mucha ilusión. Pero son literarias, o sea, una señora que se fue a las cruzadas o se fue a no sé dónde y viajó por los santos lugares en aquella época, que era una cosa, pero era una peregrinación realmente. O sea, la gente viajaba por cosas de fe. Luego iban a visitar las reliquias del Santo X, te daban las indulgencias y te quitaban los pecados, con lo cual ya podías volver a pecar. O sea, que era un poco un negocio. Pero a partir del siglo XVIII y XIX ya hay gente que tiene dinero para permitirse ir a conocer lugares. Por ejemplo, tenemos al doncel de Jérica, que es un personaje que da nombre al hotel de la localidad, que fue el primero que recogió la leyenda de los amantes de Teruel en sus viajes investigando por el mundo. Se cogió, tenía dinero, se marchó a vivir de lo que le daban las rentas, iba conociendo lugares y allá donde iba escribiendo lo que él consideraba más, no sé cómo llamarlo, le llamaba la atención. Otro ilustre viajero que también en este caso fue trabajo, pero también se dedicó a escribir, fue otro paisano, Antonio Ponz, que él se hizo su viaje por España e iba describiendo todo lo que iba encontrando con doble sentido. Por un lado, porque él le llamó la atención y quería describir lo que él consideraba que era importante del patrimonio que tenía España en aquella época, también un poco para desmitificar que España era un país atrasado, sino que teníamos muchas cosas que había que mejorar, sí, pero que no estaban tan mal como la gente pensaba. Y sus obras, su viaje por España, que son 18 tomos, se estuvieron reeditando en toda Europa durante muchísimos años. Y él es de 1700 y algo. O sea que, fíjate tú, porque, ya te digo, entonces, claro, la gente tenía estos libros que les servían de guía. Era una especie de guía Michelin
para buscar y visitar lugares. Claro, ciudades importantes como Granada, Córdoba, Sevilla, Valencia, tal. La gente venía porque lo había leído en alguna obra y claro, venían con sus libros a ver si era verdad todo eso que se narraba. Luego teníamos también los cartografía, que es una ciencia que tampoco va, digamos, paralela. No había mapas de carreteras. El primer mapa de carreteras que tenemos en España es de otro valenciano, Juan Villuga, del siglo XVI. Y también va un poco siguiendo lo que es las rutas de peregrinaciones. O sea, es que en aquella época la gente viajaba por necesidad. Y claro, gracias a esas... ¿Mm? Y para Dime. rezar. Sí, y para venerar reliquias. O mira, existía el comercio, por supuesto, y existía gente que también por trabajo, por temas militares o temas de gobierno y demás, tenían que viajar. Las vías romanas, por ejemplo, y cosas de estas. Las empleamos. Exacto. Las Y se están poniendo en valor de nuevo. Las principales carreteras que tenemos en España son las antiguas vías romanas. Claro, claro. Eran listos aquellos. Claro, por eso lo mismo. Pero bueno, pero es lo que te estoy comentando. Entonces, claro, tú tenías esa herramienta, esos libros para empezar también a visitar. Mira, por ejemplo, es lo que te estaba... Mira, este mismo que estamos hablando, el de Antonio Pons, yo he jugado un poco también con... Realmente Antonio Pons, pese a ser de Torás, a Torás le dedica una sola línea y habla justo de lo que acabas de beber, del vino. Que en Torás se cultiva viña. Ya está. Eso es lo que le dedica a su pueblo natal. 4 palabras. Entonces, claro, yo jugué aquí cuando hice el relato para este concurso literario, jugué con que él se revolvía en la tumba de que cómo puede ser que si yo hubiera escrito más sobre de Torás, seguramente hoy Torás sería más importante. Entonces, escribe un nuevo relato sobre lo que debería haber puesto de la encomienda de Begís, que es al que pertenecía entonces Torás, y le da pues una extensión más actualizada, pero un poquito más acorde. Y claro, pues bueno, pues también ganó, pues por lo que hablábamos antes de los relatos que van ganando por ahí. O sea que realmente los autores en aquella época también, en los siglos anteriores, su manera de escribir no tenían ficción como nosotros. El Don Quijote de la Mancha no está pensada para hacer una ruta literaria. Él es una historia de ficción. Solamente que como es una obra que ha trascendido todo lo que podamos imaginar y más, hoy en día pues la comunidad manchega ha hecho su ruta literaria sobre Don Quijote. Y puedes ir al Toboso, puedes ver los molinos y puedes ver la casa donde supuestamente vivía Dulcinea. En fin, todas esas cosas que van vinculadas a una obra de la literatura universal. Y una cosa, José Ángel, como recurso educativo dicen que las rutas literarias son muy buenas. Dicen que animan a la lectura. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, a ver, tú imagínate, un niño que no le gusta leer, ¿vale? Entonces, tú ahora vamos a enseñarle un lugar y le cuentas que de ese lugar hay una historia. Y le das un cuento. Y dentro de ese cuento, que a lo mejor le puede llamar más la atención, o lo puedes incitar a que lea ese cuento, a lo mejor, ¿quién dice que, pues, empiece? Uy, qué curioso. Y ahora va otro día a otro sitio y encuentra una novela sobre otro lugar. Uy, pues voy a ver qué puede contarme de este lugar. Y es una manera de empezar a descubrir también lugares gracias a los libros. O sea, es una manera también de incitar, una manera cultural. A todo el mundo, desde luego, no tenemos el mismo gusanillo para coger un libro. Hay gente que lo cogemos más a gusto, otros que no lo soltamos, otros que no lo cogen ni aunque se lo apegues con el superglue. No le gusta leer. Pero si tú a lo mejor le puedes intentar meter de alguna manera, incitarlo a que se anime, o sea, tú coges a un niño o un adulto y le das una obra vinculada a un territorio que él puede conocer o sea propio, a lo mejor solamente por ver qué cuentan de mi pueblo, se lo lee. No sé, es una manera también de buscar la manera siempre de fomentar la cultura y la lectura. No sé si te he respondido bien a la pregunta. Sí,
a ver, es tu punto de vista. A ver, lo acabas de decir, hay niños que no leen ni a tiros, jóvenes Y adultos. y adultos, efectivamente. Pero sí que es cierto que a lo mejor si picas el gusanillo de, pues sabes, aquí hay una leyenda o hay una historia y la refleja aquí, a veces, aunque sea solo por morbo, uno coge y dice, vamos a ver, nunca se sabe, igual de ahí enganchas a un lector, pues quizá, ¿por qué no? Claro que sí. Una cosa, hemos comentado que las rutas literarias empiezan, o digamos que empiezan a tener auge a partir del siglo XVIII. Empiezan antes, pero empiezan a tener auge a partir de ahí. Pero realmente lo que es como práctica de turismo cultural, digamos que son más del siglo XX, ¿no? Sí, porque ya tenemos más medios de comunicación para poder viajar y más facilidad de acceder a libros y la cultura, o sea, digamos que es más popular. Hasta el siglo XX viajar era solo para ricos. A partir del siglo XX tenemos el tren, tenemos medios de comunicación más adecuados. El libro puede ser, ya no es un lujo, ya es algo más accesible. Todos tenemos más o menos unos ingresos que podemos gastar, que hasta entonces era economía de subsistencia. Empezamos todos a saber leer y escribir, que hasta entonces tampoco todo el mundo sabía, sobre todo a partir de mediados del siglo XX ya, que es cuando las escuelas empiezan a tener sus funciones para eso. Se les obliga a los niños también a leer, que entonces la mitad de los niños estaban en el campo o trabajando. Entonces, es cuando empieza a haber una mayor demanda. Y como ya la gente le empieza a coger más el gusto, sobre todo en los últimos años a esta parte, 20 años, 30 años tal vez a esta parte, es cuando todo esto de las rutas literarias se han puesto más en valor. Y últimamente, bueno, pues muchas novelas ya casi nacen teniendo algo detrás ya pensado. O sea, que ya tienen su segunda... O sea, la manera de darle continuidad a la novela. Si la saben vender bien y si sabe promocionar como toca, puede ser un filón para que esa novela perdure en el tiempo. Por desgracia, sabes, y tú lo sabes mejor que nadie, las novelas tienen una vida limitada. Sale cuando sale, tienen una primera promoción grande y luego poco a poco se van deshinchando. Si tienes la suerte de que por lo que sea, una buena promoción, un evento, algo que de nuevo le da un pum, vuelven a coger marcha. Y si sabes, el autor está un poco hábil y hay alguien que también le puede echar una mano y se puede montar algo paralelo, vamos, es un filón casi seguro. Uy, somos muchos los que viajamos así, ¿eh? Sí. Una cosa, para finalizar. Yo no lo sabía porque porque no sé muchas cosas, entonces, pero no tenía ni idea. Y para mí lo de las rutas literarias, más o menos lo tenía claro, pero no sabía que también que hay muchas modalidades de viajes culturales y que existen rutas musicales, rutas cinematográficas. Claro, es lo mismo. Tú puedes viajar, por ejemplo, a ver escenarios de cine. Puedes irte a Turquía a ver dónde se rodó la Guerra de las Galaxias. De hecho, es un destino de primer orden porque los frikis de la saga van muchísima gente a ver las casitas estas que tienen en cuevas en Turquía. Gente que viene a España a ver también escenas donde se grabó el Spaghetti Western. ¿Cuánta gente va a ver Las Vegas porque lo han visto en películas o demás? O sea, el mover, las películas también, entre comillas, son como los libros, lo que pasa que son más cómodas porque te sientas y ves, no tienes que leer. Y luego hay gente que, pues, igual que tenemos la inquietud los lectores de ver qué ha pasado en lo que tú te has imaginado, porque la magia del libro es que tú te lo has de imaginar. En la película es ir a ver lo que tú ya has visto. Y entonces te has de imaginar lo que ha pasado en la película, cómo lo han hecho allí. Otra cosa es que luego te encuentres con que la realidad también es muy distinta a veces a lo que tú has visto en la película. Los efectos especiales, pues para eso están.
en la cabeza, los libros, la magia que tienen es que los efectos especiales los creas tú. Y te creas, bueno, tú no, los ha creado el autor. Cada uno lo podemos interpretar de una manera distinta. Pero eso, la música, lo mismo, dónde vivieron los Beatles, dónde tocaron su primer concierto, el famoso paso de cebra donde se hicieron la foto, la casa donde vivía, ¿sabes? O sea, es lo mismo. Hoy podemos ponerle etiquetas a todo. Rutas etnográficas, pero sí, del vino, para visitar bodegas y hacer catas, ver los cultivos. O sea, hay turismo de todo tipo. Mira, por aquí Donellana dice el cementerio Sad Hill. Eso no lo conozco yo. Perdón, repite, ¿el cementerio? No lo he visto. El cementerio Sad Hill. Bueno, es que yo pronuncio, ¿no lo ves? Puedes, no sé cuál es ahora, no cuelgo ahora cuál es tampoco. Pero Verónica Retamero García sí, dice, hola, Spaghetti Western tiene montado su parque de atracciones en tabernas. Es que sí. Yo no sé, ¿sabes Spaghetti Western lo que es? En la zona de Almería, por ejemplo, ¿Sí? hay una zona del desierto o sea, muchas películas españolas se grabaron en España. Y tú estás supuestamente estás en el oeste americano. Sí, y en la zona de, creo que esto, me vas a perdonar, Verónica, si no me acierto, creo que es en Toledo o en no sé qué país de provincia de Castilla-León, creo que es, o Castilla-La Mancha, es donde también se rodó una mítica escena del bueno, el feo y el malo, y han colocado allí también un set, y, o sea, es una pasada. Sí. Por aquí Donellana dice el del bueno, el feo y el malo, ¿Ves? efectivamente. Uh-huh. Y Aida dice que el Spaghetti Western tiene por lo menos 3 parques. Yo flipo. Sí. Me voy a tener que poner yo a hacer viajecitos. Voy a tener que decirte, hazme una listita y vamos a ir haciendo cosas. Flipo. Bueno, otra opción es que tú nos escribas una novela y podamos hacer una ruta literaria por ahí. Eso lo estoy sopesando, Lo estoy sopesando. Ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez. A ver, Donellana dice el cementerio y venden lápidas, por Dios. Sí, mira, sí. Bueno, lápidas no sé si las venderán, pero por ejemplo, parte de la ruta literaria del Baztán, vamos hasta el cementerio, porque en el cementerio tiene lugar un par de escenas muy importantes en la novela y hay una de las novelas que creo que es el ángel que aparece en la portada, es una figura del cementerio local. Y vamos dentro del cementerio a ver la historia que pasa allí. Y tú ves las 2 escenas, que de hecho, claro, la guía Esa es otra historia también, espérate. Porque, claro, es una trilogía. Tú a lo mejor solo te has leído 2 o estás terminándote la tercera. Y hay un momento de la novela que pasa una cosa muy importante y pasa en la iglesia, por ejemplo. Entonces, cuando vamos dentro de la iglesia, la guía mismo dice, por favor, los que no se hayan leído esta parte de la novela, por favor, fuera. Porque si no, te voy a pegar un spoiler que te voy a matar la novela. Y entonces hubo 2 personas que se fueron. Luego pudieron entrar a ver la iglesia, la pudieron entrar a ver. Pero esa parte de la novela o sea, de la visita la tuvieron que no verla, porque si no les chafábamos lo que ocurre allí. Entonces, claro, esto es lo mismo. Si si es solamente un libro, obviamente todo el que va a venir a leerlo, a ver la ruta, solo hay un libro. Pero cuando es una obra tan larga, eso tienes que también tenerlo en cuenta. A ver, por aquí Donellana también decía que cruces en el tema de lo del cementerio. Y Verónica dice que lo que le pareció alucinante fue el colapso que había en Guipúzcoa y en Vizcaya con los escenarios de Juego de Tronos. No sabía tampoco yo esto. Mira, muy bien. Claro, es que Verónica y yo estamos también en Bucrosit, somos compis de la red, por eso le he saludado antes. Por ejemplo, sí, eso que acaba de comentar Verónica es cierto con lo que es el San Juan de Gaztegaluche, es donde está el castillo de Dragón, de donde vive Daenerys de la Tormenta, que es un espacio que es una pasada, es espectacular, pero fue salir en Juego de Tronos y aquello se ha masificado que da un poco hasta de agonía ir. Y es un espacio natural, con lo cual estamos atentando un poco contra el medio ambiente.
creo que se ha regulado ahora el tema de aparcamiento y un poco los accesos. Pero es que yo fui justo cuando acababa de salir en la tele y ya empezaban a ver oleadas y oleadas y oleadas de gente que iban a ver un espacio que por sí es muy bonito, pero ahora con eso más. Claro, cuando llegas allí tampoco te encuentras todo lo que ves en la tele. Claro. A ver, Verónica lleva media hora, los correctores se ve que le hacen la puñeta y al final ha conseguido. Verónica pone Gaztelugatse. Gaztelugatse, sí, yo lo he dicho, lo he sido yo el que lo he dicho mal. Exacto. Siempre lo dice girado, por Dios. Sí, A sí. ver, Igor nos dice, la Redondo lo tiene muy bien trabajado y la ruta es una mayoría. Es una mayoría. A esta se le ha ido el corrector también, ahora nos dirá, será que es una pasada, seguro. Muy bien, José Ángel, pues como siempre nos hemos pasado, la verdad es que da gusto. Sí, ostras, ha pasado una hora. Pues mira, espera, que te voy a dar una novedad. Esa no la había puesto aquí, pero bueno, no la tengo a mano. Sí, a ver, espera, un segundo, desaparezco de pantalla un minuto. Tranquilo. A ver, Verónica le pilló trabajando allí cuando grababan en Deva. Una locura. Ya estoy aquí. No me he ido muy lejos. Que no lo había pensado, pero al decir alguien lo de las cruces, yo tengo mi propia ruta literaria. Este librito, que es de investigación, ¿vale? Es una obra que recoge las diferentes cruces, pilones y diversos casilicios que hay por la Villa de Altura. Yo lo he transformado en una ruta de senderismo. Entonces vamos visitando los distintos espacios que hay cada una de estas cruces y te vamos contando un poco qué vínculo tienen y por qué está esa cruz ahí. Eso se publicitó hace unos años en Altura, hicimos un par de salidas y la tengo ofertada dentro de mis servicios como guía. O sea que, sin haberlo pensado, tengo mi ruta literaria. Muy bien, José Ángel. Oye, mira, en el tema ya hemos acabado, pero yo siempre dejo a mi invitado que los últimos 10 minutos hable de lo que le dé la gana. Uy, pues más. Pues si es que ya, si hemos hablado de todo ya, hija, si es que no sé lo que vamos a decir más. Pues bueno, no sé, a ver, pues bueno, no sé, que de lo que nos dé la gana. Sabes que hacemos desde la estación de Torás, por ejemplo, está hace un poquito tiempo trabajando en el Ayuntamiento de Torás y, por ejemplo, hemos transformado una antigua estación de ferrocarril que se nos quemó hace 3 años en un espacio ahora cultural, donde además de un museo del ferrocarril, pues estamos haciendo también presentaciones de libros. Tú viniste a la versión previa, digamos, porque porque todas las que hacemos en la estación son vinculadas a temas ferroviarios. ¡Uy! Pueden ser novelas. ¡Uy! La mía hubiera entrado. Sí, pero es que aún no lo habíamos pensado. Yo en tu presentación ya lo dije. Cierto, pero es que entonces, cuando tú y yo contactamos, ese tema todavía no lo teníamos aún cerrado. Porque si no hubiera entrado. Hubieras podido venir allí, pero es que no lo teníamos pensado después a cómo se convirtió. Entonces, yo sí que vi la que hicisteis. Bueno, espera, disculpa, voy a leer lo primero, lo de Ro, que dice que San Juan de Gaztelugatse era un entorno tranquilo y ahora está que hay que reservar hora y todo. Sí, qué pena. O sea, por un lado qué bonito y por otro lado qué pena. Sí. Donellana dice que repita. Eso creo que tiene que ver con lo de las presentaciones en las estaciones de tren. No sé, pero que nos lo diga y lo volvemos a repetir lo que haga falta. No, que repita mi presentación, pero en la estación de tren. Bueno, pues no lo descartamos. Bueno, cuando vengas a hacer otra, porque sé que estás preparando otra cosa por ahí ya, tú pon algo del tren y ya haremos por que venga. Sí, hay un capítulo que sí. ¿Tú ves? No, yo sí que vi que a la semana siguiente o a las 2 semanas o al mes siguiente, ya no te sé decir, un mes estuvo o así creo que fue. Rosario Raro, que claro, y la de ella era con la estación y era cuando inaugurabais eso. Sí. Había pasado tiempo. Con Rosario sí que es cierto que ya teníamos varios, y estábamos intentando traerla desde hace varios meses atrás. Y no teníamos ni pensamiento de hacerla, o sea, no teníamos, o sea, hubiera venido como tú, hubiera venido al ciclo de Torás Lectura, y Cultura, Torás Lectura, ¡uy, qué lío me he armado! Torás Cultura, Torás Lectura, perdón,
que es al que viniste tú y al que han pasado un montón de gente. Y, por cierto, invitamos a todo el que quiera venir a Torás. Le dejamos allí el espacio para poder presentar sus obras. La idea original era que viniera allí, pero justo, ya te digo, el mundo a veces, uno haces así y se te ocurre la idea y fue todo pensado y hecho, como se suele. Somos valencianos, pensat y fet. Y fue cuando dijimos, ostras, pues igual que hemos hecho obras de arte, porque aquello también lo convertimos en una sala de exposiciones, ¿y si lo convertimos también para hacer presentaciones de libros? Y ya que viene Rosario, que no presente la última novela, que presente las dos de Canfranc. Entonces lo hablamos con ella, le pareció bien, porque claro, en principio Rosario iba a hablar de su nueva novela, la de Normandía, porque todavía no la habían dado a Azorín. Pero claro, le presentamos el proyecto y dijo, ¡guau, qué chulo! Y dijo, va, pues venga, me animo. Y ya es cuando montamos todo. O sea, que es que fue, ya te digo, pensatifet. Y ahora no solo van a ser novelas de ficción, sino que queremos también que vengan pues ferroviarios y hablen de temas ferroviarios, que nos cuenten historias de cosas que pasan con el tren. En fin, que no solo va a ser, pero siempre tiene que ser con tema ferroviario. Entonces, pues mira, porque para eso es una estación. Te hablaré porque en Valencia, bajo de donde vivían mis padres, hay una asociación que tienen allí maquetas, bueno, tienen allí preciosidades y es todo relacionado con Sí. Sí, nosotros estamos abiertos a recoger a todo el que quiera venir. Sí, nosotros encantados. A ver, es un pueblo muy pequeñito, tenemos 282 habitantes, que me he enterado hoy, que hemos mirado el censo. ¿Y qué más quieres? O sea, jolín, que venga gente a nuestro pueblo, hacemos también turismo cultural, o sea, que venga gente a escuchar, a hablar de libros, a hablar de trenes, a hablar de lo que quiera. O sea, por eso, no sé, más cosas que podemos hablar. Pues, bueno, mira, voy a hacer publicidad del último relato que he publicado porque es solidario y en este caso también es un poco, bueno, tengo dos últimos relatos publicados. Uno es este, Letras llenas de esperanza. Es un libro colectivo donde varios autores que ponemos aquí y escribimos de forma voluntaria una serie de relatos vinculados con la solidaridad. Y todos los beneficios que obtenemos de la venta de este libro, que está disponible de momento en Amazon, lo estamos destinando para ayudar a las víctimas de la Dana. ¿Vale? Son siempre historias solidarias, siempre tiene ese trasfondo detrás. Hay poemas, hay historias, hay relatos verídicos de personas que han pasado por esta desventura y luego otros que son más ficticios y que, bueno, pues le damos un poco de pues bueno, una manera de colaborar de alguna manera. No hace falta solamente quitar barro, sino que también a veces un poquito de letras y poder ayudar a otra persona es otra manera de colaborar. Y luego, pues el último, que ese sí que estoy esperando a la gala de los, iba a decir de los Goya, pero no, en este caso no, es con este otro, un libre de falla. Yo no soy muy fallero, pero como me meneo en tantos caldos, pues hubo un amigo que me preguntó si podía escribirle un microrrelato que estuviera ambientado en las fallas. Pues bueno, algo se me ocurrió. La cosa es que se lo mando y sin saber nada lo mandan al concurso de llibres fallers, de microrrelatos falleros que hay, que hacen en Alcira. Y toma por donde mira que soy uno de los 5 finalistas. Entonces, no sabemos quién ha ganado, porque ahora se saldrá después de falla, que ya todo el mundo se quita un poco lo que es el cansancio de las fallas, pero se va a hacer una gala donde todos los que han escrito poesías, microrrelatos y demás, todas las categorías que tiene este concurso, harán una especie de gala y pues saldrán los 5 finalistas y and the winner is, o el guañadores, que es Valencià, pues quien sea. Y bueno, yo tengo un 20% de posibilidades de ganar, así que claro, ganará no solo el autor, sino que también la falla. Es un premio compartido, falla y fallero, y escritor. Y a mí ya me da igual el ganar o no. Yo ya solamente haber llegado ahí también es un mundo distinto que he conocido y que, bueno, pues también hemos animado a las fallas más cercanas, a la de Aida en este caso, por ejemplo, para que al año que viene se anime y participe también en esto. Muy bien, claro que sí. Vale, Vero, que nos dice que repitamos lo de los trenes.
Pues que lo de los trenes es que hemos creado una estación de ferrocarril que se nos quemó hace 3 años, la hemos reconvertido en Museo del Ferrocarril y ahora es una estación cultural donde hacemos presentaciones de libros y temas y se habla de conferencias y demás vinculados al ferrocarril. Así que, pues bueno, puedes coger la idea tú también para tu territorio. Y una cosa, José Ángel, ya sé que son tus 10 minutos para que hables de lo que te dé la Tú gana, habla, yo. pero de la misma manera que has comentado, los últimos 2 relatos que tienes y demás, no haces publicidad del que tienes publicado solo tu relato para que la gente se anime a leerlo. Vale. Bueno, mira, en este caso voy a hacer publicidad de mi blog literario, un blog que creamos Aida y yo, Caminito de Letras o el Caminito Palancia Belcaide, donde hacemos reseñas de todos aquellos libros que vamos leyendo. Yo también sabes que también tengo escribo en el periódico de aquí, se llama así, para el que no lo conozca. Que yo salí en febrero. Bueno, tengo una pequeña columna literaria. Artículo en mi web, que lo sepas. Lo he visto, te cotilleo. Vale. Tú también, yo también he hecho de agente secreto por ahí buscando. Ya me doy cuenta. A ver, si no, ¿de dónde saco yo las cosas para deciros todo lo que os digo en la presentación? Pues bueno, como digo, yo tengo una columna literaria en el periódico de aquí, donde hago unas reseñas de libros vinculados al Alto Palancia o el Alto Mijares, o escritos por autores del Palancia y del Mijares. Entonces, aunque no tengan nada que ver con el territorio. Tu libro, tú, por ejemplo, hablas de la ciudad de Valencia y de Sevilla, pero tú eres vinculada del Palancia, eres de Sot, entonces tú tienes cabida ahí. Pues bueno, como todos los libros que me leo no son del Palancia y del Mijares, pues creamos un blog, Aida y yo, y ahí vamos poniendo las reseñas de los libros que vamos leyendo. Entonces, además, hemos puesto una serie de links donde tienes acceso a los distintos relatos que me han ido publicando por distintos sitios. Por desgracia, sabes que las ediciones de concursos literarios y de antologías tienen una tirada relativamente cortita. Y más allá de las personas que hemos participado o del lugar donde se ha publicado esa antología, no tiene más recorrido. Entonces, terminan acotándose las ediciones muy rápidamente y no llegas a más. Entonces, pues bueno, yo he ido subiendo ahí algunas de las que me han ido publicando en distintos sitios. Entonces, de momento, mientras no se me ocurra hacer una antología propia y hago una ruta literaria con QRs por todos los sitios que he ido describiendo, pues de momento están de manera gratuita a través de ese blog. Entonces tú picas y podéis encontrar, por ejemplo, eso, el Barranco de los Judíos, que lo estoy buscando por aquí, chiquitín, esta pequeña obrita, que realmente si la queréis en formato papel, la vende la Fundación Max Aup en Segorbe. La podéis comprar a través de internet. No recuerdo el precio, es un precio bastante simbólico, la verdad. Pero bueno, es la obra que es de momento es mi único relato solo mío. Es mi único cuento. De los demás, pues bueno, ya has visto el pequeñito que tengo de las cruces, que esa es mi pequeña ruta literaria, y tengo otro también publicado gracias al Ayuntamiento de Altura, también de bueno, cosas de historia de las mías, de patrimonio en este caso hidráulico. Pero bueno, son mis 3 hijos literarios en este caso, con nombre y apellido propio. Más adelante, pues ya veremos a ver si da de sí esa historia que está ahí en barbecho desde hace muchos años, porque esa llevo muchos años en la cabeza dándole vueltas, pero no me atrevo no me veo aún capaz de poderla plasmar. Y bueno, pues de vez en cuando sale algún relatito pequeñito que va saliendo en revistas, en antologías, en publicaciones solidarias o en donde haga falta. Una cosa, José Ángel. Así un poco para terminar, a mí, por supuesto, tus relatos por delante, pero me gustaría que nos recomendaras algún libro que dijeses, oye, yo creo que este libro merece la pena leerlo. Como sea y de quien sea. A ver, sin desmerecer a nadie o de tus últimos... No, ya. Mucho, no me refiero... Ya, sí, no, sí te he entendido, pero es que elegir... tengo unos 1.500 libros en casa. ¿De cuál te digo yo algo y me dejo a otros? A ver, yo te puedo decir algunos libros, por ejemplo, que me han marcado mucho.
por ejemplo, yo siempre he sido muy de novela negra y, por ejemplo, cuando era más joven, cuando era más jovencito, que es cuando más leía de este tipo, me marcó muchísimo El negociador de Frederick Forsyth. Desde entonces, prácticamente todo lo que escribía este autor y venía a la estantería. Luego, otro autor que también me ha encantado muchos años y de hecho lo sigo siguiendo y de hecho me falta comprar su última novela que ha salido hace poquito, es Ferran Torrent. La de No empreñé al comisari, que era una novela de lectura obligatoria en el instituto, da pie a una serie de historias que van pasándole a sus personajes y la verdad es que no te cansas de leerlas. O sea, la del No empreñé al comisari me la habré leído sin exagerarte, unas ¿Cuál es 5 el veces. título? No empreñeu, no molestéis al comisari. Vale, ¿Vale? Es en valencià. Este, claro, este autor escribe en valenciano. vale. Y luego, por ejemplo, a nivel de literatura histórica, dos obras que me han marcado mucho también han sido Jacobus, de Matilde Asensi, porque mezclaba la novela histórica con la investigación. Entonces, fue un poco el impasse que me dio pie a meterme a la novela histórica. Noah Gordon y el médico, la saga del médico, que también, como es judío y a mí el tema de los hebreos me gusta mucho, pues también me ha dejado ahí su pequeña huella. Y luego, como no, y aquí sí que tengo que citarla, sí o no, son a mis dos escritoras favoritas. Una es Toti Martínez de Lecea, me encanta casi todo lo que ha escrito esa mujer. A ¿Cómo todo el es? mundo que le... Toti Martínez de Lecea. Y la novela que siempre, ahora mismo, desde que estoy metido en esto de la literatura, recomiendo a todo el mundo es La Editorial. Todo el que ha escrito un libro, como en este caso tú o muchos de los que nos están viendo, ese libro lo han de leer y que vean realmente el negocio sucio que hay detrás también de lo que es el sector literario. Vale. Y ¿La luego editorial de quién es? De ella, de Toti de Martínez de Toti. Lecea. Sí, Vale, sí, la novela se llama La Editorial. vale. Y luego también a otra escritora que quiero mucho y que ayer además fue su cumpleaños, es Elvira, ay, espera que se llama, Menéndez, ay, que se me ha olvidado el apellido, pobrecita, a la que con su novela también, Vida de una actriz, nos da a conocer el por qué nuestra sierra se llama Calderona. Eh, Anda. eh, es una novela que para mí también supuso una historia paralela porque, por desgracia para ella, justo se presentó esta novela 2 días antes de que nos encerraran a todos con la pandemia. Su esfuerzo se quedó prácticamente en agua de borrajas porque no tuvo proyección para poderla presentar. Y como yo le había ayudado un poquito a recopilar la material para su novela, para conocer un poco al personaje. Bueno, el personaje lo conoce ella mejor que yo, porque ella es actriz, Elvira es actriz, entonces la Calderona eh, tiene su trama en Madrid, que nos hizo una pequeña ruta literaria, Ida y a mí, cuando estuvimos con ella, pero luego ella viene aquí, por parte de la leyenda, porque el que realmente se llame la Calderona a esta zona es una leyenda. No sabemos realmente si pasó o no. Por ahí me está diciendo Aida Sí, que es que la tralla que mete en la editorial. sí, Robert Sí, 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 Blanco dice que es auténtica, que no tiene pelos en la lengua y Aida le ni uno. contesta, si los tuviera serían afilados. Sí, sí. Además, de verdad, no se corta un pelo. Ya tiene la edad y los conocimientos suficientes para no tener que cortarse. No la Pues bueno, conozco, pues como decía, la miraré. sí, sí, esa te la recomiendo, pero 100%. Y bueno, pues como te decía, la de la vida de una actriz, cuando ya nos empezaron a levantar el veto y ya podíamos salir, le gestioné 2 presentaciones en altura, al lado de la Calderona y en Gilet, en el monasterio de Santo Espíritu, para que presentara su novela aquí. Y fue una experiencia impresionante. Primero conocerla a ella y luego además todo lo que ha derivado esa amistad. Y además, no sé si nos está viendo porque sabía que salgo yo hoy aquí, pero si me está viendo, felicidades de verdad, yo ahora en cara a cara y que sepas que me acuerdo mucho siempre de ti. Bueno, si por lo que sea no te ha visto, te verá porque esto se queda grabado. Ah, pues Vale, genial, es el pues problema. luego se la mando. Claro, lo que me tienes que decir
es cómo te etiqueto, porque entre guía de Turismo, turismo, Alto entre José Palencia y tal. Ángel, entre dicultura, cada vez te A etiqueto de ver, una manera porque no sé cómo claro, etiquetarte, el que tú prefieras. es que en Instagram tenemos dos cuentas. Y gracias porque este tiempo atrás nos hackearon las dos Lo y sé. menos mal que ahora las hemos podido recuperar. Las dos. ACEDIcultura es la asociación en la que Vale, Aida, ahí me he Taray, metido. Sí, Pilar Portoles y yo estamos colaborando en lo que es la dinamización cultural, turística y artística, que es por lo como se llama la asociación, Dicultura. Y es la que nos dedicamos, pues eso, a promocionar, a difundir cultura de la manera que sea. Vamos a ferias, hacemos visitas guiadas y ayudamos a los municipios a dar a conocer su patrimonio y demás. Y luego está la mía de turismo, que es guía de turismo Alto Palancia y Sagunto, o guía cultural, no me sé ni cómo se llama no la mía. Es te un nombre demasiado preocupes. largo, la verdad. Ahí ya te he etiquetado. Tengo las dos, vale, pues te etiquetaré en las dos y punto. Y tú, Vale, y ya sí, está. sí. Luego en Vale, Facebook, en Facebook, además de estas dos perfiles, está también el de José Ángel Planillo, que soy yo, como persona. Que ahí ya cuelgo más cosas personales y también de cosas que leo y demás. Y es que y luego ya si nos vamos al Bookcrossing, ¿verdad, Vero? Soy palantino, que también es como el nick que tengo a nivel de esta plataforma un poco de compartir libros. Esto de los libros lo llevamos ahí metidos en vena. muy bien, José Ángel. Pues tenemos que dejarlo. Llevamos 1 hora y 20 minutos. Se ¿Ya? dice deprisa. Sí, es que ya te he dicho que era una conversación así entre amigos. Se pasa muy rápido. La verdad es que hay Sí. veces que se pasa rápido. La compañía es Eh, grata. ay, gracias. Igualmente. Sí, hombre, que menos. A ver, de tú ya hemos hecho buena amiga, tú ya lo sabes. Y bueno, espero que sigas escribiendo, que sigas teniendo esos pequeños éxitos para que te ayuden Me a ayude a salir dedicarte a algo adelante, a que más desatasque. y sobre todo lo que te apasiona, que es el turismo, porque yo Bueno, sé que realmente lo que a ti te apasiona es eso. Y que bueno, que tengas montones de rutas. A ver si yo publico una novela y me haces una ruta literaria. ya lo hemos rumiado, ya lo hemos rumiado. ¿Eh? Eso Tú ya es. sabes que no podemos hablar más porque eso es cosa tuya y mía y eso se queda fuera de Lo cámara. haremos. La Pero haremos, invitaremos a todo el algo hay mundo a que pensado. venga Claro, a claro. ver la ruta literaria. Por eso, Y a todos los que nos están escuchando y viendo, que sepan que a lo mejor en breve Nuria Colomina tendrá una... Ya sabemos que hay una por el medio, que esa ya la tienes a puntito caramelo. Que esa ya nos bien, avanzaste a los que bien, estuvimos en Torás, que está ahí, ahí, ahí. Y está la ahí, otra ahí. está trabajándose. Que esto, como Vale. lo que te comenté al principio, que las novelas salen, pero no se hacen de hoy para mañana. No, Llevan muchos años detrás. lleva, Y tú lleva también sé tiempo, que llevas muchos años ahí trabajando y haciendo, pues eso, tu labor, que empezó siendo casual porque se lo presentaste a tu mami y a las amigas en pandemia y mira por dónde también ya llevas tres y las que y las vienen. que vienen, eso es. Pues nada, José Ángel, súper encantada. Espero verte en breve cara a cara, porque aquí me resulta extraño verte así, porque normalmente te veo cara a cara. Sí, ¿verdad? Y nada, encantadísima de que hayas estado aquí. Espero que alguna otra vez te vengas aquí a tomarte un vinito conmigo. Y muchísimas gracias, sobre todo, porque sé que vas muy liado. Muchísimas gracias, de verdad. Pero para ti siempre tenemos un hueco, eso no hay problema. Un placer ha sido mío. Muchas gracias también por ayudarme a darme visibilidad por este lado y ya sabes que cuando quieras, si se puede, aquí estamos. Muchas gracias, de verdad. Pues nada, nos despedimos. Las gracias a todos los que han estado con nosotros y bueno, y el jueves que viene más. Un besote muy grande para todos. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Un abrazo.